y es inevitable porque laburamos 8 horas y no hay forma, pero cuando dejas realmente que el cerebro se apague, ahí es cuando empieza a caer lo bueno. La voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha la voz. Escucha las voces del diseño. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Lucía Guedes, UX Manager. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Gracias. ¿Todo bien? Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuarez.com/podcast, imnicosuarez.com/podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento? Mis comienzos en el diseño, bueno, fui a la facultad, como creo que todas las personas que quisimos estudiar diseño gráfico. Yo soy licenciada en diseño gráfico. Fui a la ORT, terminé el liceo, fui a la ORT, hice la licenciatura en diseño gráfico y así fue que me metí al mundo del diseño, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hago hoy. A ver, me recibí de licenciada en diseño gráfico y después empecé con unas amigas, arrancamos a hacer un estudio donde empezamos a trabajar freelance y ahí yo era como la nerd del estudio, ¿viste? A mí me empezó a gustar como la parte de... Ni siquiera existía en esa época la Dreamweaver, o sea, Flash, ¿entendés? Entonces, bueno, yo era como la nerd que hacía toda la parte de Flash y Dreamweaver y en realidad me gustaba tanto que empecé a estudiar cómo codear sin usar las tablas. O sea, div, el famoso div, y nada, y así empecé a codear y empecé a hacer front. Y bueno, era yo la persona que se encargaba de hacer los sitios web que nos encargaban los clientes. Ahí fue que empecé a darme cuenta de que a mí me copaba más ese mundo digital y no lo impreso. Entonces, en un momento determinado dije, che, yo las quiero muchísimo a mis amigas, que hasta el día de hoy seguimos siendo amigas. Un estudio, yo llamaba al estudio. Pero me voy, yo las quiero muchísimo, pero yo quiero hacer mi carrera para otro lugar. Y ahí me fui a una agencia que era una agencia pura digital, ¿no? Y los locos hacían todo lo que era web, aplicaciones, hasta cosas para televisión, ¿no? Me fui con Vicky, Virginia Cabrera, y empezamos a laburar ahí, las dos, y ahí empecé a meterme más en todo el mundo digital, pero era puro diseño, yo no codeaba nada. Y en un determinado momento nos fuimos de ahí, o sea, la empresa en realidad cerró. Y ahí estuve laburando un tiempo freelance también, y hasta que surgió la oportunidad de ir a GeneXus. ¿Y qué me interesó de GeneXus? Justamente que era el año en que fue el boom de los celulares. Empezó tipo el iPhone, Android, y fue el boom de las aplicaciones móviles. Entonces GeneXus generaba, ¿no? Como fácilmente aplicaciones móviles. Entonces, nada, y yo me tuve que meter, era la única diseñadora que había en ese momento enfocada en eso. Entonces empecé a laburar ahí y claro, meterte a laburar con aplicaciones móviles para iPhone tenías que estudiarte todas las guidelines, Human Interface de iOS, Android, los diferentes patrones de uso, ¿no? Cómo era la interacción, cómo los usuarios leían, cómo scrolleaban, dónde se ponía el dedo, etc. Y todo eso me empezó a gustar mucho. O sea, esa es mi parte muy nerd, que me encanta mucho toda la parte técnica. Y ahí empecé a estudiar mucho y me di cuenta que a mí me copaba todo lo que era interaction o todo lo que se decía como usabilidad, cómo ayudar al usuario a alcanzar sus objetivos, básicamente. Y me di cuenta que no sabía dónde estudiar eso. Hasta que encontré, de casualidad, no me digas cómo, un grupo que se llamaba XDA. En ese momento creo que estaba Santi, Dramerhead, Ibero Rabagliati. Eran muy pocos los líderes, era muy poca gente. Pero a mí me abrió el bocho porque teníamos meetups donde veíamos diferentes formas de, no sé, hoy vamos a hacer card sorting, ¿no? Una técnica de research. Entonces, éramos muy pocos y los que tenían experiencia, sobre todo laburando para empresas en Estados Unidos, ya tenían más experiencia en lo que era test de usabilidad, el mundo con el usuario. Entonces ahí fui aprendiendo de ellos, ¿no? Y ahí fue que dije, yo quiero hacer esto.
voy a empezar a estudiar esto. Y empecé a leer libros, internet, y bueno, y todo lo que pudiese hacer con el boca a boca. Empecé a meterme cada vez más en la comunidad IXDA, terminé en un momento siendo local leader de IXDA, y bueno, y ahí fue que en el 2000, no me acuerdo, 14 capaz, o 15, con Vicky también, dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio con foco pleno en aplicaciones que tengan calidad a nivel UX y UI. Solamente nos dedicábamos a eso, sitios web o aplicaciones móviles con calidad, determinada calidad. Y ahí empezamos Urraca, que es el estudio, era como se llamaba el estudio Urraca. Ahí estuvimos 2 años laburando, aprendiendo muchísimo también, ¿no? Ensayo y error, mucha experimentación. Y hasta que en un momento, bueno, vino Mercado Libre. En Mercado Libre empezamos laburando nosotras dos también, empezando a armar el equipo acá en Uruguay. Y bueno, ahí ni que decirlo, ¿no? Mercado Libre fue, nada, la escuela. O sea, ahí es donde aprendí, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo lo que es UX, usabilidad, procesos de diseño. Y al día de hoy, como tú sabrás, Nico, estoy, no, ahora en estos momentos no estoy laburando, pero estoy, a ver, hace cuánto, un par de meses, en mi último tiempo estuve ya liderando equipos de diseño, uno en Uruguay y otro en Colombia, y nada, ya como capaz que un poco más lejos de la parte técnica de todo lo que es UX, por así decirlo, y más del lado de gestión de equipos. Pero bueno, ese fue un poco mi recorrido. ¿Siempre quisiste ser diseñadora o en algún momento te gustaba otra carrera y de repente te dijiste, no, quiero ir por el diseño? Mirá, te voy a contar, es muy gracioso. A mí siempre me gustó de chica, o sea, siempre me gustó pintar, el arte, o sea, siempre tuve como este lado nerd y el lado como artístico, ¿no? Que para mí es como el mix perfecto. O sea, yo de chica era una coleada en la computadora, hacía cosas en PowerPoint, ¿no? Como presentaciones, me recopaba. Y por otro lado, me gustaba esto de mucho dibujar, pintar, etc. Entonces, cuando llegó la etapa de, bueno, facultad, ¿qué voy a hacer? Yo estudié, hice el sexto economía, humanístico y después economía. Y cuando llegó la etapa de la facultad, en un momento le digo a mi vieja, creo que quiero ser contadora. Mi madre me mira y me dice, Lucía, por favor, déjate de pavadas. Anda a estudiar diseño gráfico, onda. Tipo, ya todos sabemos que vas a ser diseñadora gráfica, deja de inventar cosas. Y yo dije, sí, tenés razón, es obvio que no. Es obvio que me gustó contabilidad por un rato y ya está. Y no, siempre, o sea, ya desde sexto, desde sexto, yo ya había averiguado y yo ya sabía que quería hacer diseño gráfico. Y como que ese fue el único momento que titubeé. Y después no, me metí en diseño y nunca dudé. O sea, fue como, es acá, ¿viste? Así que, o sea, por suerte no tuve eso que le pasa a mucha gente que es tipo, ¿qué hago? O no me siento cómodo en esto. No, siempre fue como que es acá. Después sí, viste que se va abriendo, ¿no? Eso. Pero al principio sí, segura con eso. ¿Hay algo en el diseño que te apasione? Sí, todo. O sea, yo me considero como... Y no estoy hablando del diseño gráfico puntual. A mí me apasiona el diseño en general, pero me apasiona porque creo que de verdad aporta valor a la vida de la gente. O sea, desde nuestro lado, en UX o en usabilidad, siento que le mejoramos realmente la calidad de vida a la gente y lo viví. Lo que pasa es que lo viví. O sea, cuando la gente viene agradecida a decirte, esto, la verdad, es que ahí sentís eso que te emociona, decís, esto está de más. Bueno, me apasiona eso, me apasiona así como desde el lado del diseño industrial, por ejemplo. No sé, yo no te puedo comprar un objeto o un mueble que está como más fuerte que yo. Tiene que estar bien hecho. Nada, me apasiona, creo que eso. Y no solamente el diseño. Capaz que a mí lo que me pasa es que me apasiona también la parte más estética, ¿no? De toda lo que se dice diseño, pero si lo llevas a arquitectura, por ejemplo, yo voy caminando por la calle y miro para arriba y no puedo creer los edificios que hay en Montevideo, por ejemplo, muchos que son Art Deco o Art Nouveau y que están ahí, ¿viste? Abandonados. Entonces me pasa que eso se traslada a todo en mi vida, permea a todo.
Y creo que es eso, siento realmente que estoy haciendo algo que le da valor a la gente, a su vida diaria, y además a mí me genera disfrute, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estética, el buen funcionamiento, ¿no? Tengo tox ya, Nico, o sea, de la que se calienta cuando hay algo que está mal hecho y decís, wow, ¿quién hizo esto? ¿Viste? Cuando no puedes creerlo. Nada, pero creo que es eso, sí. Y también a mí lo que me apasiona también, hay algo que me apasiona que es esto, ¿viste? Como interactuar con otras personas, conocer gente, ¿no? Me parece que tiene mucho eso también, nuestra profesión. Tenés que hablar mucho, conocer a los usuarios, cómo se va a desarrollar, hablar con el desarrollador, se puede hacer sí o no, ¿no? Toda esa parte de buscarle la vuelta a resolver el problema, tratar de lograr el mejor equilibrio, eso también es algo que me encanta, ¿no? Mucho, y tiene mucho de esto, de lo social, de interactuar, de comunidad, por así decirlo, y eso me encanta también. ¿Tuviste alguna experiencia dentro del diseño que te haya marcado? Tuve muchas. Mirá, cuando estuve en facultad tuve que hacer un proyecto final para una materia que era señalética y teníamos que elegir un lugar real y hacer el proyecto de señalética de ese lugar. Y nosotros con estas amigas que terminamos haciendo el estudio después, elegimos el Hospital Pasteur. Y tuvimos que ir meses. Yo creo que viví mucho tiempo en el Pasteur ahí metida, porque además tuvimos suerte de poder contactar con la dirección y a ellos les interesaba también el proyecto. Entonces, al final lo terminaron comprando y terminamos instalando la señalética. Y entonces fue impresionante porque ahí es donde te digo que realmente viví aportarle valor a la gente, de sentarnos horas a hablar con, no sé, el pibe de la farmacia que ya odiaba su laburo. ¿Por qué? Porque la gente no encontraba dónde era, no sé, por decirte algo, medicina general. Entonces, todos los días venían y le preguntaban al pibe de la farmacia, hola, ¿dónde es medicina general? Ponele. Y el pibe odiaba su laburo porque él quería vender en la farmacia y tenía que atender a no sé cuántas personas por día, que además se calentaban, ponele, si no sabía dónde era. Y entonces ahí es donde te das cuenta de realmente hay gente que la pasa mal. Y sobre todo en contextos salados como el Hospital Pasteur, ¿no? Que es un contexto más vulnerable y también hospital, la gente de por sí ya está en un entorno complicado. Entonces, nada, creo que ahí fue que ese proyecto a mí me marcó y me encantó. Estuvimos como un año y un año que íbamos toda la semana, ya nos conocían, o sea, estuvo salado, estuvo muy bueno. Ese es uno. Después tuvimos que hacer en la facultad también se formó un equipo interdisciplinario de diseño industrial y diseño gráfico y se hizo una bicicleta para un niño teletón y nosotros del lado gráfico hicimos como la gráfica, la estética de la bicicleta con el logo y todo, y también eso estuvo re bueno. Fuimos también a la Teletón el día que le regalaron la bici, tipo, eso estuvo muy bueno. Y eso, como te digo, a nivel de proyectos más sociales, ¿no? Pero después, yo creo que en realidad las experiencias, a mí me marcó todo. ¿Qué querés que te diga? Después, no sé, como te pongo al otro extremo, en Mercado Libre, yo qué sé, entrar en un equipo de UX que eran en total, cuando yo entré creo que éramos 80, y terminar siendo, no sé, 800, no sé cuántos son ahora, pero 800 y pico, y estar en ese trayecto de crecimiento, y a mí me marcó también. Es como que te sentís parte de eso y decís, la pucha, ¿no? Todo lo que podés hacer, todo lo que hiciste, o el equipo hermoso que formás de alguna forma, y te marca, ¿no? Es como sentís que ahí estás dejando algo, ¿no? ¿Cómo ves vos el futuro de la industria del diseño? A ver, y te lo separo. Si te hablo del mundo UX, me parece que es varias cosas. Me parece que es el momento, es como el auge, ahora creo que está empezando, ¿no? Como con todo esto de la pandemia, el mundo remoto, y como que todo se volvió ultra mega digital. Me parece que ahora fue el boom y que esto va a seguir. Y ahora con lo de Meta,
esto que salió del mundo virtual, a mí me parece muy interesante a nivel experiencia, ¿no? Creo que ahí hay un cambio brusco y un desafío para nosotros, los diseñadores, de, che, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo hago para dar experiencias en este nuevo mundo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso? Entonces, por ahí creo que está bueno y Meta creo que es el quiebre. ¿Y por qué digo que es el quiebre? Porque en realidad creo que es como un videojuego, pero lo que pasa es que es tan masivo que va a ir todo para ahí. Entonces es como, creo que va a ser como inevitable que en algún momento terminemos haciendo cosas ahí. ¿Me explico? Tipo, si fuesen los videojuegos, bueno, es también, los videojuegos cada vez crecen más, o sea, pero Meta es tipo, básicamente el mundo, Facebook, ¿no? Entonces, nada, creo que nos va a alcanzar. Y yo creo que, o sea, prometedor desde ese lugar, ¿no? Me parece que cada vez más, además, el diseñador de experiencia está cada vez más requerido, cada vez más posicionado en las empresas. Es como que ahora es un must tener, aunque sea un diseñador UX. Antes había gente que ni sabía lo que era o no le importaba. Ahora ya ves que hasta empresas chicas tienen por lo menos 1 o 2, empiezan a armar un equipito, y eso me parece que está buenísimo. Y creo que va a seguir cada vez posicionándose más, ¿no? O sea, en algún momento va a ser central, creo. Casi como tener un equipo de desarrollo, vas a tener que tener un equipo de UX, capaz que hasta de, ¿no? De unos, como de dimensiones, por así decirlo, similares. Nada, por ahí eso es lo que veo, no mucho más. No tengo futurología, ahí tanto no llego. Sí, no, y también lo que se va a ir creciendo, creo que la diversidad de especialidades, ¿no? Porque hoy en día, y lo charlábamos en otro episodio, pero hoy en día nosotros estamos acostumbrados a trabajar en 2D prácticamente. Y si el mundo Meta se vuelve algo estándar, por decir, ¿no? Que lo normal es estar en ese mundo, en ese metaverso, vamos a tener que aprender a trabajar en 3 dimensiones. O sea, generar una experiencia en 3 dimensiones, que de repente capaz que como diseñadores, si nos podemos pensar capaz que el diseñador industrial capaz que está más acostumbrado porque sabe trabajar como en los materiales y como que ya está más acostumbrado a ese tipo de experiencia, pero es un quiebre, ¿no? Porque claramente tenemos que pasar de algo plano, que es una pantalla, a algo que tiene profundidad, que de repente podés verlo de diferentes ángulos, y cómo hacer que esa experiencia sea buena en ese tipo de dispositivos o de sistemas, que va a llevar a la evolución también, ¿no? Porque hoy en día tenés el UX, tenés el UX Write, UX Research, pero capaz que empieza a surgir también otras ramas del UX en base a esto que se está generando ahora, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, yo creo que ya hay... Eso para mí es lo que va a ser el desafío. O sea, no solamente ya no va a ser 2D, sino que la gente va... O sea, va a ser como un mundo real. Entonces es como que la gente va a sentir o va a... ¿Viste? Es como... Eso es lo que a mí me parece más desafiante de vos. Es como el mundo real. Tipo, ¿cómo encarás esa experiencia? ¿Cómo encarás ese engage? No sé, como, ¿viste? Como... Nada, me parece que hay un súper desafío. Y hoy creo que sucede ya pasa con lo de voz, ¿no? Con esto, ¿cómo se llama? Alexa y todos los dispositivos que son de voz. Y ahí también tenés que generar una experiencia a través de la voz, ¿no? Por así decirlo. Y eso para mí va a pasar cada vez más. Cada vez más. Ya el 2D en algún momento va a empezar a desaparecer y nosotros vamos a quedar obsoletos. hay que modernizarse ahí. Si bien todos los humanos somos creativos, ¿cómo estimulás vos tu creatividad? Qué buena pregunta. Con tiempo libre, como ahora. No, a ver, algo que para mí es como esencial y que yo siempre promovía, creo, en el laburo, es siempre estar en constante búsqueda de, bueno, ¿qué se está haciendo, no? Ir viendo, ver qué están haciendo otros, porque creo que esa estimulación hace que te empiecen, lo dejas ahí, como que estás mirando, lo dejas
reposar y de repente es como que empiezan a aprenderse cositas, ¿no? Se te empiezan a caer como ideas. Eso me parece que es como necesario, siempre estar como mirando a ver qué están haciendo otros. Y fuera de joda, el tiempo libre es necesario para que el cerebro se apague y empiecen a caer ideas. Esa creo que es re importante también. Y no sé si a los tiempos que manejamos hoy lo hacemos tanto. Yo creo que lo que está pasando es que en realidad estamos más haciendo que tipo dejando como un tiempo muerto para ver qué cae, y es inevitable porque laburamos en 8 horas y no hay forma, pero cuando dejas realmente que el cerebro se apague, ahí es cuando empieza a caer lo bueno. Ahí empieza a caer lo que está, ¿viste? Las ideas que están buenas, que tienen como fundamentos más troncales, ¿viste? Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Pero bueno, es la vida. Hay que ir haciendo y hay que ir de a poco, a ver cómo podés ir mechando esas cosas para poder ir alimentando la creatividad también. Una cosa que ¿sabés qué hago? O que trato de hacer, trato de ponerme en lugares, o sea, trato de forzar a mi cerebro de ponerse en lugares como incómodos. Por eso ahora, por ejemplo, empecé a aprender piano, ¿no? Y en realidad es como, que el cerebro empiece a ejercitarse en cosas que nada que ver, ¿viste? Como que tratar de moverlo de lugares para que también, yo creo que eso también te ayuda a la creatividad. Tipo, no sé, cocinar, pongo un ejemplo cualquiera. Las plantas, pero ustedes se reían de mis plantas, bueno, las plantitas. Aprender de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que haces, eso también me ayuda mucho a la creatividad. Lu, ¿algún diseñador que admires o que te gusta cómo es o lo que hace? Y yo siempre fui muy fan de Paulita Pentagram, Paulita Scherer, ¿no? El apellido, porque ahora no me quiero equivocar, pero... no, a ver, de la época, te estoy hablando, en la época de facultad era muy fan de ella, de Paulita Scherer, pero por toda la historia la vi también en un Trimarchi y la escuché hablar y siempre me copó la historia de ella, tipo cómo pensaba los afiches para la escuela de danza en Nueva York, viste, todo. Y la tipa, Pentagram, que Pentagram es como la meca de diseño en Nueva York, entonces es como que siempre fue tipo, esta loca es una genia, viste. Pero la realidad es que no tengo diseñador, así que digas, este diseñador o esta diseñadora me encantan, son los capos. Yo tiendo a ser más fan de la gente común y corriente, tipo, no sé, colegas del laburo, ponele, que digo, es un despelote cómo labura esta persona, y me ha pasado de decir, la verdad, me saco el sombrero y me encanta cómo hace tal cosa o lo otro, como que eso que es más terrenal o más real. Yo tiendo a ser más así, ¿viste? No tanto a idolatrar al que está lejos, porque no tengo ni idea. Y bueno, creo que, o sea, siempre fue ella. Después me estoy pensando en realidad, pero no soy como muy... Bueno, también en un momento fui re fan de Steve Jobs, obvio, que no es diseñador, pero nada, siempre me pareció como su cabeza, ¿no? Zarpada en cuanto a innovación. De hecho, me pasa ahora que digo, en realidad Apple no está innovando. Sacan los mismos celulares que le cambian el color y le cambian las cámaras y nada más. En un momento era como re fan también de él, así como de todo lo que hacía él. Pero no, creo que no tengo así como... Bueno, en la época de la facultad, quiero decir que también era muy fan de mis docentes. Maca, que es Maca es muy conocido en el medio del diseño gráfico uruguayo. Maca para mí Maca es un genio. O sea, yo era fan de él, llegué a ser su asistente en una materia de diseño de afiches y de discos. Y a mí lo que me fascina de Maca es que Maca tiene tiene mucha historia. El tipo le hizo los discos a Mateo, a Cabrera, entonces te pones a hablar con Maca y es hermoso. Te cuenta historias de gente con la que estuvo, así que es divino, ¿no? Entonces,
También, por ahí, esos son mis tipos de, bueno, si tenés algún diseñador, son esas cosas, ¿viste? Como más de la cortita y de gente que voy conociendo. Obviamente hay diseñadores que son despelote, obviamente, pero creo que tiendo más a la admiración de la gente más de carne y hueso cercana, ¿viste? Que hace cosas que la rompen. Es un poco por ahí. ¿Trackpad o mouse? Trackpad, hace años. Creo que el mouse no lo uso hace como 10 años más o menos. ¿RGB o CMYK? No, RGB, siempre. Si tuvieras que decirme qué cosa siempre tiene que haber en tu escritorio, ¿qué sería? Creo que nada, ¿sabes? Y me gusta que no haya nada, porque yo soy muy nómade. O sea, me gusta llegar a la oficina, poner la compu y saber que puedo moverme de un lugar a otro sin tener que justamente mover nada. Cuando tenía lugar fijo, o sea, antes de la pandemia, que tenía un lugar fijo, nunca estaba en mi lugar tampoco, y como que tenía cosas que al final eran las cosas, no sé por qué están acá, me molestaban. Y creo que con la pandemia me di cuenta que me gusta mucho más tipo llegar, poner mi computadora donde quiera, sentarme y moverme de lugar. A mí me gusta mucho eso, ¿viste? Como que de repente quiero ir y sentarme en un sillón, y de repente quiero ir a una sala, o quiero ir a una mesa en una isla determinada, y me gusta mucho ir rotando el lugar para hablar con gente diferente. En la oficina lo hacía mucho, me movía de piso, incluso eso, ¿no? Me iba a otros pisos a laburar. Entonces creo que lo que más me gusta es eso, ¿no? El despoje, no tener nada ahí. ¿Cuál fue el último libro que leíste o algún libro que te haya gustado mucho y que quieras recomendar? Bueno, estoy releyendo un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es el libro, se llama Creatividad S.A. de Ed Catmull, que es el CEO de Pixar. Y ese libro lo leí hace como 3-4 años, y ahora lo volví a leer, y es muy bueno porque habla, bueno, justamente de esto, de todo el proceso, desde que él empezó a trabajar en gráficos para computadoras hasta que Pixar terminó siendo Pixar, y cómo él manejaba, o sea, cómo dentro de Pixar manejaban a los equipos, los procesos, ¿no? Cómo eran los procesos. Y es un libro, a mí me encantó. Y ahora lo estoy volviendo a leer y me sigue encantando, ¿no? Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Creatividad S.A. se llama, creo. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez? Creo que el mejor consejo fue Marcos Larguero en la facultad. Me dijo, usted es muy buena, lo que pasa es que usted es muy boluda. Si usted no fuese tan boluda y se pusiera las pilas, usted sería muy buena. Y se ve que ahí me cayó o sea, eso me lo dijo un año que repetí. O sea, una materia troncal que repetí y la tuve que volver a hacer porque era una re boluda, tal cual. Y creo que ahí me hizo como un cambio en el chip y bueno, se ve que me hizo efecto y creo que llegué acá también un poco por eso, ¿no? Ponete las pilas. Si tuvieras que aconsejar a nuevas generaciones de diseñadores, ¿qué les dirías? Bueno, también, qué buena pregunta. Yo creo que les diría, primero que hay que ser curioso para hacer. Creo que un condimento clave es la curiosidad en el mundo del diseño, pero la curiosidad para ir aprendiendo cada vez más. Como decíamos al principio, ¿no? El diseño no es como que es una carrera estática. Todo el tiempo se va moviendo y todo el tiempo tenés que moverte con eso. Entonces, la curiosidad, la proactividad, ¿no? Investigar, hablar, che, vos cómo hiciste esto y esto cómo se hace. Eso para mí es clave como parte de la mezcla, digamos. Lo otro que creo que es clave es esto de animarse, hay que equivocarse.
Hay que equivocarse, dale, meter la pata, pero bien, ¿no? Meter la pata sabiendo que puedes meter la pata, porque es la única forma de aprender, de que vas a ir agarrando experiencia. Y lo otro creo que es eso de abrir tu laburo a que otros te den feedback. Como que para mí la mirada de otros es esencial. De otros, o sea, hay que saber quiénes, ¿no? Digo, no es que vas a recibir todo el feedback de uno y de cualquiera que te lo diga, pero sí o sea, empezar a mirar, mirá cómo labura esta persona, qué bueno cómo hace esto, y bueno, esas personas que te gustan o que ves como referentes, sí, che, mirá, hice esto, ¿qué te parece? ¿No? Y empezar como ahí a hacer esa retroalimentación. Y yo les diría que la carrera está buenísima, hay que hacerla, pero la carrera no es nada. En realidad uno se hace con la experiencia. O sea, no se queden solo con el título y ya está. En realidad es muchísimo más lo que es la profesión, ¿no? Así que eso, creo que esas cosas son las que te van llevando por buenos caminos, por así decirlo, y a llegar a buen puerto, creo yo. Hay que animarse, hay que perder la timidez. Yo veo mucho en el mundo uruguayo, por así decirlo, todavía estamos un poco tímidos, ¿viste? Todavía nos cuesta como desarraigarnos de, che, hice esto, y como recibir esa mirada crítica con buena onda, ¿no? Porque la gente te dice las cosas con buena onda y como no, alimentarse de eso y decir, bueno, ¿qué puedo tomar de esto y qué puedo ir mejorando, ¿no? Yo creo que todavía tenemos un camino por hacer ahí. Nos falta todavía un trecho en eso. Creo que estamos camino a, pero nos falta estar más machacados ahí. Creo que nada, que se va ayudando, ¿no? También es una profesión bastante nueva todavía, y más en Uruguay. Estoy hablando de UX, ¿no? Diseño voy a aprender muchísimo más. Pero en UX nos falta un montonazo, hay un montonazo para hacer. También eso, anímense a hacer. Hay un montón para hacer y faltan manos, o sea, siempre hay espacio, los espacios se crean y faltan manos, gente que venga a hacer, así como hiciste vos, Nico. Por eso para mí está buenísimo, que yo digo, esto falta mucho más, ¿viste? De gente que meta mano así, digo, quiero hacer este podcast, está tremendo, va a quedar un registro tremendo, ¿no? Y me parece que está buenísimo. Y ahora para seguir sumando más voces y que otro diseñador, diseñadora esté del otro lado respondiendo estas preguntas, me gustaría que nomines a alguien y que esa persona esté acá después en otro episodio. ¿A quién nominarías? A Vicky le haría, que tiene un montón de experiencia también. A Nacho también le haría, que también tiene un tremendo trayecto. Y si vas a hacer diseño... Bueno, estuvo Pasariza fue docente mío, un crack. Le haría a Maca. Gustavo Cheskowski es un genio, Maca. Para mí las eminencias del diseño en Uruguay son Maca, Gustavo Cheskowski, Marcos Larguero, fueron los catedráticos que yo tuve en mi generación. Lu, estamos llegando medio que al final del episodio. ¿Cómo te podemos contactar? O si alguien se quiere acercar a vos o charlar o de repente contactarte, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Bueno, no soy muy fan de las cuentas públicas, por así decirlo, de aceptar gente que no conozco. Ahí está mi lado de vieja. No, a ver, me pueden escribir o en LinkedIn, Lucía Guedes, estoy ahí, me contactan, me escriben por ahí. Esas son las redes que tengo más públicas o que pueden encontrarme. Ya me he contactado con gente por ahí para hablar del mundillo del diseño y soy bastante abierta a juntarnos a tomar un café y a hablar de lo que sea que tenga que ver con diseño, me encanta. Así que eso, Nico, por ahí me puedo buscar. Muchas gracias, Lu, por tu ratito, por
todo lo que estuvimos charlando y lo que nos contaste sobre tu experiencia, tu historia. Así que más que agradecerte desde Voces por estar acá y sumarte a este grupo de voces del diseño. Muchas gracias a vos, Nico. Y nada, buenazo este proyecto. Vuelvo a decir lo mismo, que haya más voces del diseño, que siga temporadas y temporadas. Hay mucha gente para entrevistar, así que tenés para rato. Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Voces del diseño.